bienvenidos a esta sesión Mujeres que dejaron huella en China, donde conoceremos algunas de las muchas mujeres que han desempeñado un papel fundamental en la vasta y rica trayectoria de China, dejando una huella imborrable en todas las esferas de la sociedad, desde las antiguas dinastías hasta los tiempos modernos. Ellas han desafiado las normas sociales y han logrado grandes proezas en la política, el arte, la literatura, la ciencia y el deporte, entre otros campos. ¿Quién hizo esta selección y quién nos va hoy día a entregar todo su conocimiento y su perspectiva en base a estas mujeres? Son Xiaoxi, ingeniera comercial, máster en gestión cultural y traductora e intérprete chino-castellano. Es gestora de intercambios culturales, comunicaciones y turismo para Asia, América Latina y Oceanía. Actualmente es coordinadora cultural de la Fundación CLEC y una tremenda amiga de la casa. Así que, Xiao, muchísimas gracias de nuevo y bienvenida con nosotros. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias a todas y a todos y al Instituto Confucio de Santo Tomás. Y bueno, sin más, para a ganar el tiempo, voy a compartir pantalla y ahí me avisan si me puede confirmarse si se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Como ya Carolina había presentado anteriormente, hoy el tema tiene que ver con el tema de la mujer, que han dejado huellas y han marcado historias en China. He hecho una selección, pero la verdad es que esta selección ha sido muy difícil para mí en estas últimas semanas. He tenido que descartar, sumar, pero finalmente he traído de estas 7 mujeres, la historia breve de estas 7 mujeres, que han marcado realmente... ha sido un criterio personal, como le había mencionado anteriormente, sobre todo porque me han dejado impresiones en mi desarrollo personal y en la carrera. Así que antes de comenzar, quiero que todos y todas se ambienten un poco a la época. Es muy difícil por el tema de la diferencia cultural que hay entre Latinoamérica y en China. Entonces, vamos a viajar desde la época de la dinastía hasta la época moderna para que se imaginen un poco cómo se desenvolvieron esas mujeres en aquellas sociedades que a lo mejor para el día de hoy, hace 2000 años, es un poco lejano para nosotros, pero yo creo que el legado de estas mujeres van a ser imborrables. Y sobre todo que han marcado las historias en China y que han dado sugerencias o incluso han marcado cambio en vida de otras personas el hecho de haber conocido las historias de estas mujeres. Vamos a conocer la más lejana históricamente para nosotros en este momento, una chica que se llama Wang Zhaojun. Ella es conocida como la princesa de los Xiongnu y también su historia es un poco trágica y vamos a conocer un poco de qué se trata la historia de esta gran figura femenina en la historia y cultura de la China en los siglos, en la época feudal. Primero que nada, Wang Zhaojun es conocida como una de las 4 mujeres más bellas en la historia de China. Las 4 mujeres más bellas de la historia de China se dice 四大美女. Para los que están estudiando chino, las 四大美女 son Xi Shi, Diao Chan, Yang Guifei y esta consorte de la dinastía Han, que en un minuto iba a ser la consorte del emperador, pero terminó siendo la esposa de un rey de una minoría étnica nómada que se llama Xiongnu, que hace 2000 años esta chica fue enviada a esta zona de la estepa, que hoy en día pertenece a la Mongolia, que antiguamente esas zonas fronterizas con China eran zonas de muchos conflictos. Entonces era muy usual que los emperadores de la China de Han mandara gente de la realeza a casarse con los reyes de Xiongnu o con la minoría étnica para mantener la paz. Es decir, que en aquel momento, para hoy en día, el criterio nuestro, a lo mejor la mujer era usada como objeto, pero para aquella época era símbolo de paz para evitar guerras. Entonces, esta Xiongnu, como le mencionaba anteriormente, era una minoría étnica que eran nómadas en las estepas orientales y que antiguamente tenían esta relación con la dinastía Han de tener estos matrimonios o parentesco armonioso que se decía, y que a las autoridades de la corte china seleccionaban estas mujeres y las mandaba a la frontera a casarse con los reyes o con estas tribus para mantener la paz. Y esta es una práctica que se mantuvo hasta la dinastía Tang, la dinastía Qin, etcétera, y fueron bastante efectivas. Y hace 2000 años esta práctica también empezó la dinastía Han, pero
esta Zhao Jun fuera más famosa porque ella mostró un símbolo de solidaridad, de integración y que realmente ella hizo mucho por mantener la paz entre la China, que en esa época se decía llanura central o Zhongyuan, y que ella también mostró su valentía de irse lejos de casa y que pudo haber sido tal vez llegar a ser emperatriz de la corte, pero prefirió salir de China y que la mandaron casarse con Xiongnu, pero su destino es un poco raro, porque ella en realidad fue seleccionada para ser consorte del emperador, pero tuvo muy mala suerte porque en esa época el emperador, como tenía tantas mujeres para seleccionar, no alcanzaba a verlas todas. Entonces lo que hacía era contratar a un pintor para que le hiciera retratos, pero Zhao Jun no quiso sobornar a este pintor porque para que te realce la belleza había que sobornar a este pintor, ella no quiso, y este pintor se vengó de ella y la dibujó bastante fea, y sobre todo le puso un lunar mortal, que era mala suerte en esa época. Obviamente no alcanzó a ver al emperador durante años, que era su esposo, y estuvo ahí esperando ver a su esposo, hasta que llegara el rey de los Xiongnu, que en esta época se llama Chan Yu, este Xiongnu Hu, llegó a la corte a visitar al emperador y pidió un parentesco, un matrimonio armonioso, y el emperador dijo, bueno, como esta concubina no era tan bonita, tenía esta lunar, la voy a casar con esta Xiongnu, pero en cuanto vio a la chica Zhao Jun, el emperador nunca pensó que ella fuera tan bonita, tan talentosa, y se dio cuenta que el pintor la había engañado. Entonces ejecutó al pintor, incluso el emperador intentó quedarse con ella, pero para mantener la paz. Es todo un tema geopolítico en esa época, y para no generar desconfianza de este rey Chan Yu de Xiongnu, el emperador final decidió sacrificarse, la nombraron princesa de la corte, es decir, la hizo su hermana, porque para eso había que nombrarla princesa, y la boda fue una de las más majestuosas, porque esta ceremonia de partida hoy en día está muy presente en las óperas chinas, en las novelas, en las telenovelas, en las películas, en las obras musicales, etcétera, porque esta se llama La partida de Zhao Jun. Es una obra muy famosa que en chino se dice Zhao Jun Chu Sai, porque era muy ceremoniosa, contó con la presencia del emperador, y salió muy cara esa despedida porque se ve que la apreciaban muchísimo. Y esta Zhao Jun, al llegar a la frontera de China, es decir, al territorio de los Xiongnu, ella tuvo muy mala suerte. Cuando se casó con este rey murió enfermo. Entonces, para la norma de los Chan Yu en esa época, ella tenía que casarse con el hijo de él del matrimonio anterior. Y para su desgracia, ese hijo también murió joven y se tuvo que casar con el hermano del hijo de Chan Yu del primer matrimonio. Es decir, fue obligada a casarse 3 veces para quedarse en estas tierras nómadas para mantener la paz, porque no le permitieron volver a China nunca más. Así que ella se quedó ahí, pero su misión era mantener la paz. Y esa paz se prolongó durante más de 50 años. Es decir, ella sacrificó su vida propia a acostumbrarse a la vida pradera, enseñó chino a la gente local, aprendió la lengua local, enseñó a la gente a cultivar las tierras, a criar animales. Entonces, todas esas labores de parte de ella, imagínese lo que pudo haber sido ella para ella cambiar su vida rotonda a una vida cómoda en la dinastía Han e irse a esas tierras solamente porque ella tenía esta misión en sus hombros. Yo creo que ese fue el legado de Zhao Jun, y para muchos debe ser muy difícil de comprender de esa sensación de la virtud, de la valentía, de ese espíritu de sacrificio por sus tierras, y sobre todo por integrar ambas culturas y generar intercambios, y sobre todo también persuadió al rey de los Chan para que no iniciara guerra contra los Han. Y ese fue el legado de Zhao Jun, y yo creo hoy en día, si a alguien le interesa, hay muchas teleseries sobre ella, hay mucha ópera, pero esta la pueden encontrar en YouTube, está en chino, lamentablemente todavía no está subtitulada, pero para los que estén aprendiendo en chino, yo creo que les invito a este desafío. Y por el tema de tiempo, tengo que, bueno, hacerlas breve, pero también destacar un poco la vida de estas mujeres. Y entrando a la vida política, también tenemos otra mujer muy grandiosa, y para la gente que está estudiando historia de China, yo creo que la deben conocer. Es la única emperatriz
de China durante la dinastía Han, que creó su propia dinastía, que es Wu Zetian. He conocido alumnos que también están estudiando esta historia de esta emperatriz muy famosa en China, porque su papel era muy crucial en la política, mejoró China en esa época, independiente de cómo llegó el poder, porque no estamos hablando de cómo los hombres y la mujer en esa época llegaron al poder, pero una mujer que llegó al trono de esa manera era impresionante, porque estamos hablando del siglo VII, en que en Europa empezaba la Edad Media, y que en China era durante la dinastía Tang era época de esplendor, era la época de apertura mental. Entonces, Wu Zetian al principio fue la consorte favorita del segundo emperador de dinastía Tang, Taizong, pero Taizong, al fallecer, ella se enviudó, obviamente, y habían dos posibilidades: o te haces monja budista o te entierras viva. Esa época era así, porque era para evitar que estas mujeres se volvieran a casar. Entonces ella se fue como monja budista a un templo, pero era muy astuta porque sabía que el hijo del emperador estaba enamorado de ella. Y entonces ella le empezó a mandar cartas de amor hasta que el hijo del emperador, que heredó el trono, la hizo regresar a la corte. Y ahí ella empezó a ayudar a este hijo del emperador, quien la hizo también consorte, y se fue escalando como emperatriz y fue manejando los asuntos del Estado, porque básicamente el hijo de su esposo en realidad no era muy buen político. Es decir, que ella empezó a aprender cómo manejar la política, cómo utilizar los buenos políticos, buenos talentosos para mejorar el país, y poco a poco ella se hizo con el poder y creó su propia dinastía Zhou. Es decir, que claramente ella tuvo que quizás matar mucha gente, llegar al poder, fue muy maquiavélica, pero la época en que fue impresionante es como una mujer el siglo VII pudo aprender a gestionar la política del gobierno, y que obviamente hubo conspiraciones, ella fue muy astuta, muy valiente, también una estratega, pero vamos a hablar un poco cómo fue su gobierno y cómo fue esa China gobernada por una mujer. Ella nació en una familia muy intelectual, por lo tanto, para ese gobierno era muy importante el desarrollo intelectual, la literatura, las artes, y posterior a la época de ella surgieron poetas como Li Bai, como Tu Fu, y para los que están aprendiendo la poesía de dinastía Tang deben conocer estos poetas muy famosos. Ella, sobre todo, lo más importante en esa época políticamente, era una especie de sistema meritocrático, es decir, había que rendir un examen para entrar a trabajar en la corte imperial. No basta ser gente de la aristocracia, de la realeza, sino que de verdad tienen que pasar un examen para poder entrar a trabajar en la corte. Y eso fue una revolución, una reforma absolutamente sin precedente en esa época. Desafió las normas confucianas, porque obviamente no la iban a permitir a gobernar, y ella tuvo sus estrategias para llegar a eso, y sobre todo para ella era muy importante desarrollar la agricultura para que la China de Tang fuera próspera, porque la agricultura era la base de toda la economía en esa época, y que pudo desarrollar económicamente China, aparte de culturalmente. Durante esa época estaba también, ustedes ya saben, ya conocen la ruta de la seda, ¿cierto? Entonces ella dio un plan de un año sin impuestos a la gente, a los campesinos, los comerciantes que están dedicados a las actividades de la ruta de la seda. Entonces fue un gran incentivo económico. Fíjese el criterio de una mujer del siglo VII de desarrollar el país de esa manera, que hasta el día de hoy hay un templo que está en las grutas de Longmen, que es dedicada a esta emperatriz celestial, porque así se le refería en esa época. Y también en esa época, paralelamente a la Edad Media en Europa, las mujeres gozaban de mucho estatus en China en esa época. Es realmente inimaginable. Esos 15 años gobierno de Wu Zetian realmente fortalecieron el papel de la mujer en la historia de China. Manejó el destino de 50 millones de chinos, y en realidad fue muy, muy famosa por muchas cosas que ella hacen. Obviamente, reitero que no justifico los métodos o cómo llegó al poder, al igual que muchos emperadores, muchos golpes de Estado que hubo durante las antiguas dinastías, pero lo que más hoy en día se le rescata a esta emperatriz era por su astucia e inteligencia en la gobernanza. Series hay muchas sobre ella.
megaproducciones de las actrices súper importantes de China, como Liu Xiaoqing, Fan Bingbing, incluso hay videojuegos dedicados a esta emperatriz. Hay un personaje que se llama Wu Zetian en los videojuegos que se llama Wang Zhe Rongyao, así que si alguno que está en su fanático de videojuegos, le recomiendo, y se puede encontrar obviamente las series sobre ellas, documentales en YouTube están disponibles. Y pasamos un poco a la época un poco más moderna, ¿eh? Vamos a pasar a una revolucionaria, nos saltamos al siglo XIX, esta mega crack que vivió muy pocos años, pero que fue realmente una auténtica feminista considerada hasta el día de hoy, una luchadora, es considerada la Juana de Arco de China. Su nombre es Qiu Jin. Qiu Jin es, en realidad, su destino tuvo muchos giros para que ella llegara a ser revolucionaria. Ella nació en una familia en realidad aristócrata, ¿ya? Pero ella siempre desde chica fue muy diferente, admiraba a Mulan, le gustaba andar en caballo, le gustaba practicar artes marciales. Estamos hablando de la China de la dinastía Qing previo a la Primera República, ¿no? Todavía era una China feudal, muy tradicional, muy conservadora en esa época, era del gobierno de los Manchú. Entonces, imagínense ella, simplemente cuando chica quería ser escritora, poetisa, y cuando le arreglaron el matrimonio con un hijo de un mercader, su vida empezó a cambiar. En realidad, para esa época, para una mujer, lo más importante era tener una vida estable. O sea, que una hija de una familia aristócrata la casen con una familia rica, una familia comerciante, en realidad era una vida soñada por muchas mujeres porque ya no tendría que preocuparse nada más por el resto de su vida. Pero sus problemas conyugales surgieron cuando ella empezó a leer mucha literatura feminista de esa época. Ya había revolucionarios en China, entonces empezó a hablar sobre los derechos de la mujer y tenía muchas ideas revolucionarias. Entonces eso era un choque constante con la familia de su marido. Ellos tuvieron 2 hijos y para colmo ellos se mudaron desde el sur de China a Beijing, era capital de China, de la dinastía Qing en esa época, y ella ya tenía 22 años. Y cuando llegó a Beijing, obviamente era una ciudad mucho más grande, tenía mucho más contactos con mujeres educadas, a leer literatura feminista, tenía acceso a ideas mucho más revolucionarias. Hubo intentos de revolución, de reforma, ya en la dinastía Qing en esa época. Y entonces, ante esa decadencia de las dinastías de los Manchú y con las diferencias de su marido, ella constantemente planteaba que los hombres son iguales a las mujeres en sus ambiciones personales, en políticas, y que ella admiraba muchas las heroínas mujeres históricas en China. Y hay una anécdota. En esa época en Beijing, a los hombres, bueno, a los hombres en general, que tenían más de una mujer, era muy, muy común, tenían varias concubinas, ellos solían visitar a las salas de té, salones de té o teatro. En esos lugares, obviamente, habían prostitutas, había ópera, entonces tomaban té, tomaban alcohol, los hombres, era un lugar, en realidad, hoy en día es como un bar, ¿no? Entonces ella, para desafiar de eso, se disfrazó de hombre para también ir a esos lugares. Obviamente cuando se enteró el marido, eso ya era un mega conflicto, entonces ella se dio cuenta que eso ya no era una vida para ella, tener una vida estable con hijos, entonces decía que yo necesito salir a estudiar. Y voy a salir a estudiar a Japón, porque en esa época muchos intelectuales chinos de la dinastía Qing iban a Japón a educarse, porque Japón tenía una sociedad mucho más abierta, tenía también ideas, escuelas, universidades que ya están conectadas con las ideas modernas de Europa. Vivieron también las revoluciones industriales. Entonces, Japón en ese momento era el país de Asia Oriental con ideas mucho más modernas en esa época. Entonces, muchos chinos revolucionarios se iban a educar a Japón. Y ella tomó la misma decisión. Obviamente le costó mucho más que un hombre. Se tuvo que disfrazar de hombre, cortó relación con su marido, tuvo que mandar los hijos con su familia al sur, aprendió a manejar espada para defenderse y se disfrazó de hombre para subirse al barco a estudiar en Japón. Obviamente cuando llegó en Japón no solamente se dedicó a estudiar, sino que se dedicó a relacionarse con gente que tenía ganas de fomentar la revolución en China, se unió también a la sociedad de restauración en esa época, también con la Alianza Revolucionaria Sun Yat-sen, que era se decía el padre de la primera patria china o la primera república china. Entonces, todas esas ideas, seguimos hablando también un poco de a principios, ya entrando en el principio del siglo XX. Entonces, esta nueva Qiu Jin,
que volvió a China en 1906. Ojo, esa fecha es muy importante, porque 5 años más tarde, 1911, es el término de la dinastía Qin. ¿Se acuerdan de la película El último emperador, que tenía apenas 3 años, que tuvo que abdicar el trono? Entonces estamos hablando de 5 años antes de la revolución. Y ella creó la revista femenina que se llama Zhongguo Nübao. Y incluso se preocupó de que ese diario, esa revista, tuvieran un lenguaje coloquial para que pudiera llegar a más mujeres. Realmente era un marketing súper dirigido. O sea, estamos hablando al principio del siglo XX, de estas mujeres feministas que criticaban los matrimonios arreglados entre familias ricas, les recomendaba a las mujeres que no se vendaran los pies. Es un tema muy cruel antiguamente en la sociedad feudal de China, en que a las mujeres se les vendaba los pies para que caminaran más lento, para que se le viera más bella, e incluso había una idea de que así las mujeres no se pueden escapar de la casa y se quedan en la casa haciendo labores domésticas. Entonces, esa revista, lamentablemente, por falta de fondos, dedicación, quizás desinterés de la época, solamente dos números, pero fue una de las revistas hoy en día considerada la educación feminista más importante de la época. Paralelamente, esta Chouchi no se quedó tranquila, sino que empezó a fabricar aprender a fabricar bombas por si algún minuto tendría que participar en la revolución. Entonces fue precursora subversiva total, para mi gusto. Y tuvo una muerte heroica. Lamentablemente no pudo ver cómo empezó la revolución Xinhai en 1911, sino que lamentablemente ella quería iniciar estos movimientos mucho antes que en 1911, y cuando fue nombrada la directora de una escuela para ser maestra de deporte, en realidad ella empezó con una base militar de entrenamiento, y uno de sus amigos tuvo un alzamiento fracasado, y que, bueno, tuvieron un fracaso bastante fuerte, que los pillaron la gente de la dinastía Qin, y que ella no se pudo escapar. De hecho no quiso escaparse, y se entregó, y cuando la pillaron ella se entregó sin problema, no reveló ningún secreto, y fue ejecutada a los 31 años. Es decir, fue una muerte heroica, porque la gente en el fondo lo que admira de esta mujer es que tenía toda la posibilidad de escaparse de Japón, exiliarse, volver a preparar otro alzamiento junto a Sun Yat-sen, pero ella decía que según ella el ser mártir o esta muerte iba a marcar la idea, la actitud de mucha gente, la mentalidad de mucha gente, que tal vez podríamos acelerar este movimiento reformista, y para que la gente se pudiera despertar. Y efectivamente yo creo que hubo efecto, porque esta muerte revolucionaria que quiso adelantar las revoluciones, 5 años más tarde se terminó el imperio manchú, y mucha gente, hasta los escritores Lu Xun, que tenían poemas, publicaciones sobre ella para elogiar a esta gran mujer que murió muy joven, que se entregó cuerpo y alma a todos los movimientos, a la causa de la época, para que China se pudiera modernizar, y sobre todo a las mujeres, y sobre todo concienciar a las mujeres de salir de este círculo antiguo conservador y feudal, ¿no? Entonces yo creo que ella hay que ser recordada de esa manera. Y entre paréntesis, este personaje en realidad no está en las 7 mujeres que he elegido, pero esta chica que estoy mostrando en este momento, ella es la primera mujer piloto de China, y ella fue la hija de Zhou Jin. Imagínense esta chica que nunca culpó a su madre por haberse ido a Japón. A lo mejor fue como la madre que era considerada como Nora de la obra de Casa de las Muñecas, pero en realidad ella se formó como piloto para vengar primero a la muerte de su madre, pero en realidad se unió a las revoluciones, y con 27 años viajó a Estados Unidos y formó parte de la comunidad aeronáutica de Estados Unidos, y volvió a China para pilotar avión de guerra. Y ella fue, en realidad es un poco desconocida esa historia, pero para que sepan que la hija de Zhou Jin fue la primera mujer piloto en China. Y vamos a modernizar un poco, pasar un poco la época ya de menos guerra, quizás más intelectual, más artística, y esta yo creo que yo diría que una de las mujeres que más admiro en el mundo artístico, arquitectónico, el mundo de arquitectura, que es la chica que se llama Lin Huiyin, que para mí es el alma de la arquitectura moderna de China. Seguimos en el siglo XX, obviamente ya hemos pasado de la dinastía, estamos entrando a la primera república de China. Ella es considerada la primera mujer arquitecta de la China moderna, junto a su esposo Liang Sicheng, y tal vez ella fue en algún minuto muy ignorada, porque Liang Sicheng sin duda es
el mejor arquitecto de la China moderna. Gracias a él todavía tenemos registros de historia, de arquitectura y registros muy importantes de planificación urbana en China. Y junto a él, ellos fueron los profesores fundadores del Departamento de Arquitectura de la Universidad del Noreste en 1928 y fueron los profesores en la Universidad Tsinghua también en la carrera de arquitectura en 1949. Ustedes pueden ver este logo que está ahí. Efectivamente, ese logo lo diseñó ella. Es realmente cuando ella estuvo en la Universidad de Noreste, estamos hablando de la frontera ya casi con Corea, que tiene montañas, ríos, nieve, ella asoció todas esas imágenes para diseñar ese logo que hasta el día de hoy lo conservan en la universidad y dedicó hasta sus últimos años en la restauración de sitios patrimoniales, culturales de la era republicana de China. Ustedes me imagino que conocen alguna vez el emblema nacional de China, también los que han viajado a China a la plaza de Tiananmen, a lo mejor no muchos saben que, por ejemplo, este emblema ella participó en los diseños. Y esta parte, que es emblema, que es el monumento a los héroes nacionales de China, justamente ese trozo que ustedes ven en la parte de flores y que combina también con un poco, asocia un poco con el trigo, con el campo de China, eso lo diseñó ella. Yo creo pocos saben que estos monumentos hubo una participación de una mujer artista, pero que lamentablemente ella en un principio no fue ni siquiera admitida como estudiante de arquitectura en Estados Unidos. Lin Huiyin tuvo una muy buena suerte porque su padre era muy progresista, de mentalidad abierta, tuvo una muy buena educación bilingüe en la época ya a principios del siglo XX, que muy pocas mujeres tenían acceso a eso. Viajó con su padre a Estados Unidos y a Europa, conoció muchas vidas modernas, arquitectura, artes de Europa, y que cuando ella quiso ir a estudiar a Estados Unidos, se matriculó en la Universidad de Pensilvania, no fue admitida a la escuela de arquitectura porque en esa época no admitían mujeres. Es decir, le pidieron que por favor escogiera cualquier carrera que estuviera relacionada con el arte, pero que en arquitectura solamente se aceptaban alumnos hombres. Estamos hablando de 1924, cuando esta chica tenía 20 años. Entonces, ¿qué hizo ella? Se inscribió en la Escuela de Bellas Artes, pero eligió, o sea, hizo todos los selectivos que tenía que ver con la arquitectura e incluso trabajó como ayudante en el departamento de arquitectura. Eso en realidad es muy precursora, o sea, a mí me parece súper curioso si nos ambientamos la época. Siempre le digo a la gente, ambiéntese la época. Estamos hablando de los años 20 en China. Están saliendo recién de una dinastía del tiempo feudal y esta chica muy adelantada a su época. Y obviamente también estudió, compartió esta pasión con Liang Zicheng, el gran arquitecto chino, y que más tarde sería su marido. Pero entre medio hubo un escándalo que creo que me gustaría que lo supieran. Es muy curioso porque había muchos intelectuales que la consideraban la musa y uno de los más locos por ella, que es considerado como tal vez el Neruda en la época, Xu Zhimo, era un poeta que está súper enamorado de ella y que en realidad, pero ella finalmente terminó casándose con Liang Zicheng. Ella tuvo con Xu Zhimo una relación de amistad. Mucha gente, bueno, hoy en día sería como un gossip del mundo intelectual, del escándalo, de la prensa rosa, pero lo más importante es que junto a este chico, este poeta, ellos recibieron en 1924 al Nobel de Literatura bengalí, Tagore, y ella trabajó como su intérprete. O sea, ella acompañó a este literato viajando por toda China en casi un mes, casi 2 meses, perdón, y que se ganó la admiración de este gran escritor. También tuvo un mundo obviamente muy intelectual, vivía en un hutón en Beijing, era muy bohemia su vida. Ustedes pueden encontrar incluso escritos de este matrimonio estadounidense que vivió en esa época en China, que eran los mejores amigos de la pareja, de Liang Zicheng y de Lin Huiyin, Wilma y John Fairbank, que John era
historiador y sinólogo, y entre el medio hubo cartas entre Lin Huiyin y Wilma, que uno puede notar el alma de artista, de arquitectura que tenía esta mujer, y debido lamentablemente a la invasión de Japón en 1937, el Lin Huiyin con su marido se tuvieron que ir de Beijing, y ella en el año 55 muere de tuberculosis, pero lo que ha dejado ella en la historia junto a Liang Zicheng realmente es irrepetible. Antes de que llegara la guerra con los japoneses, la pareja empezó a recorrer por muchos lugares de China, patrimoniales, dejaron croquis, dejaron planos dibujados a mano, viajaron casi por toda China para hacer registros, hicieron libros, historia pictórica de la arquitectura china. Yo creo que hoy en día todos los estudiantes de arquitectura en China deben agradecer a esta pareja por este mega trabajo que hicieron conservando la antigua arquitectura de China, registrando, investigando, y mucho trabajo de cartografía, y que hubo más de 200 conjuntos arquitectónicos de China, y que hoy en día se encuentra también en los libros. Algunos han desaparecido lamentablemente, pero fíjense que todos esos dibujos eran a mano. Obviamente ella fue yo diría que una de las autoras también importantes en este trabajo, que en un principio se decía que era Liang Zicheng el principal autor, pero sin la presencia de ella, sin su acompañamiento en esos viajes, habría sido imposible. Imagínense los medios de transporte de la época, viajar a los pueblos más remotos y que no tenía tecnología. Todo eso hoy en día para mí es una tarea titánica. Incluso fueron precursores en preservar mucho patrimonio en Beijing. Ellos criticaban al gobierno municipal para que no destruyeran las ciudades para poner más construcciones modernas. Ella a su vez era una gran escritora, tuvo muchas publicaciones, escribió también poesía. Entonces, en un momento en China a lo mejor fue ignorada, pero en los últimos años se está bastante valorando el trabajo de Lin Huiyin, no solo por esta relación que a lo mejor que tuvo con Xu Zhimo, este poeta, pero se le valora también por otras cosas, por su aporte, por su idea feminista, por sus publicaciones, por su nivel intelectual que tenía en esa época. Era una gran también diseñadora gráfica. Fíjese la portada de esa revista. Estamos hablando de los años 30, y que ella, su imaginación, como la percepción de ella, la estética que tenía con el arte, y esta estación de tren de Jilin, ustedes no van a creer que la diseñó ella, y es una de las 10 estaciones patrimoniales de China, y fue creada en 1928, y la obra fue supervisada por Liang Zicheng. Entonces, imagínense una estación de tren diseñada por una mujer que ella también integró elementos occidentales y chinos en esta estación de tren. Es realmente que hoy en día se considera como patrimonio. Ella también incluso diseñó su propia tumba. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir al cementerio Papaoshan en Beijing, que está casi al final la línea 1 del metro, van a visitar este cementerio, que realmente es un hermoso porque hay mucha historia, y una de las tumbas es de ella. Entonces simplemente ella puso tumba de la arquitecta Lin Huiyin, todas esas flores, está detallado, lo diseñó ella, y pueden encontrar ustedes, los amantes de arquitectura, de arte, documentales sobre Lin Huiyin en internet, en CGTN también en español tienen documentales sobre ella, y realmente una mujer impresionante. Y vamos a pasar también allá en los años 50, 60, 70, y vamos a llegar a esta escritora mía favorita, que realmente también es mi tema favorito, San Mao, que es considerada la primera hippie china. Para mí es una soñadora, una idealista, y sobre todo es la novia del Sáhara y de las Canarias. Yo creo que algunos ya las conocen, mucha gente cuando va a las escuelas de lengua española en China, y si le preguntan los alumnos hace mucho tiempo, le pueden contestar que quiero estudiar español gracias a San Mao. Y aquí está la ídola de muchas en literatura moderna. Ella fue una gran viajera, aventurera, escritora. ¿Y cuál es su vínculo con América Latina? Yo creo que no todos saben que ella fue la traductora de Mafalda al chino. Es decir, que ella siempre tuvo un vínculo con el occidente, con el mundo hispánico, que a lo mejor se le conoció su importancia
años muy tarde, más tarde, pero ya en los años 70 era una mega estrella. ¿Y por qué ella? ¿Cómo empezó con este tema de la literatura, con los viajes, con esos sueños tan exóticos de esa época de irse a viajar al Sáhara? En realidad, no tuvo una infancia muy feliz, en realidad tuvo suerte que sus papás tuvieran la mente abierta, ella tuvo una humillación de profesor de matemáticas en clase, porque no era buena para matemáticas, pero en realidad como esta humillación le hirió el ego, el orgullo, entonces se empezó a esconder en los cementerios a leer, empezó a leer mucho, mucho dinastía. Poetas dinastía, estaba en literatura clásica china, literatura occidental, y más tarde se educó en Europa, viajó mucho por España, por la ex Yugoslavia, Polonia, Dinamarca, Estados Unidos, estudió también en Madrid, que allí conoció también el chico que sería más tarde su marido y el protagonista de todas sus obras, José María Quero, que lo vamos a hablar más adelante. Y lamentablemente ella, cuando volvió a Taiwán después de esos primeros viajes, se iba a casar con un profesor alemán, pero que este profesor muere un día antes de la boda, entonces ella vuelve a Madrid. Vuelve a Madrid y se reencuentra con José María Quero, que ¿por qué le quiero contar eso? Porque más tarde los dos juntos se van a mudar al Sáhara Occidental, a Layún. Estamos hablando de los años 70, una pareja hippie de España, ella se casa con José María Quero, en realidad le cambió el destino ella a él, porque él lo que quería irse a Grecia y ella leyó en la revista National Geographic en los 70 que el desierto era muy bonito, entonces de ahí empezó toda su carrera literaria. Es decir, vamos a trasladarnos de nuevo en esa época, estamos hablando de los años 70, en una sociedad tradicional, porque su familia vivía en Taiwán, Taiwán era mucho más conservadora, una mujer con ideas modernas se casa con un extranjero, es más, se casó con un extranjero español, que era menor que ella, de que lo único que ella quería era viajar, descubrir el mundo, ir a vivir del desierto porque encontraba una belleza impresionante en el desierto, en donde se hablaba un montón de idiomas que a lo mejor ella no entendería, solamente ella hablaba el español. Entonces, imagínense cómo era su vida en el desierto, y gracias a esa vida en el desierto, hoy en día tenemos registro de un libro que se llama Diarios del Sáhara, y que en esa época se empezó a publicar periódicamente en una revista en Taiwán, y toda la gente empezó a leerla, o sea, era impresionante la venta de esa revista que ella tenía, porque mandaba su diario en el Sáhara, no solamente su convivencia con los saharauis, sino su convivencia con un hombre español, que este chico era de Jaén, de familia bastante conservadora, machista, y ella una china taiwanesa que tenía también ideas muy modernas, entonces todos esos choques culturales que para esa época los chinos que no tenían mucho acceso a este tipo de vida, era realmente una influencer, yo diría, de esa época. Y con la decolonización de España, del Sáhara Occidental, esta pareja se traslada a la isla de las Canarias y ella siguió escribiendo. Y es donde las Canarias, cuando empezó a trabajar la traducción de Mafalda. Si ustedes alguna vez van a las Canarias, les recomiendo esta ruta literaria, es muy importante, que van muchos chinos. Y lamentablemente José María también desaparece de su novela porque él muere en un accidente de buceo en 1979 y quedó, yo diría que el más joven de su novela, que no envejeció nunca sus novelas, porque en realidad era el que siempre está presente en sus obras, en sus diarios, y que le acompañó a su aventura. Y bueno, posteriormente ella empezó a viajar por el mundo, incluso estuvo en Chile a principios de los años 80, 5 días, viajó por toda Latinoamérica, viajó mucho por Xinjiang también, por Yunnan. Ella fue elegida como una de las figuras culturales más influyentes de China en 2009, y se suicida en el año 91 porque ya no aguantaba más esta depresión de haber perdido su pareja, nunca se pudo salir de eso. Incluso pocos saben que ella también fue guionista. Hay una película clásica de Hong Kong, que ganó muchos premios, que es de 1990, que se llama Ray Dusk o Kong Kong Hun Chen. Tenía la banda sonora de la película era muy importante, si se dan cuenta en la parte del guión, ella
se decía Ecochen de Quero. De Quero, es José María de Quero, era el apellido de su marido, y Ecochen es su seudónimo, porque en realidad Eco tiene que ver con un personaje mítico griego, y ese es su seudónimo. Y esta película, si lo pueden encontrar en internet fácilmente, es un clásico. Y sus libros no fueron traducidos al castellano, curiosamente, hasta 2016, y gracias a una traductora catalana de la editorial Rata, aquí en Barcelona, que se llama Irene Torcarroyo, también está traducido al catalán. Entonces ahí esta traductora muy importante viajó a Taiwán, conoció los amigos, la familia de San Mao, y empezó a traducir los libros de ella. Fue para mí una de las mejores traducciones que he visto, porque tengo versiones en chino y las videos en castellano, y la verdad son muy fieles estas obras. Hay muchas citas que son muy exactas, y se las recomiendo 100% si quieren conocer la vida de esta hippie china. Está disponible en Amazon. En este momento hay 3 libros que se pueden encontrar: el Diario del Sáhara, uno de los más famosos, está el Diario de las Canarias y Diarios de Ninguna Parte. Reflexiones, se pueden dar cuenta también, hay choques culturales, la diferencia cultural también que había en esa época entre una China moderna y una sociedad tradicional española. La vida de los saharauis fue testigo también del cambio político del Sáhara Occidental. Yo diría que era la única China que fue testigo de cómo fue el retiro de las tropas de los legionarios españoles, del ejército español, cómo fue esa transformación de los saharauis, cómo fue esa convivencia con los saharauis, una mujer china moderna conviviendo con las mujeres musulmanas en ese pueblo Layún. Entonces, si alguna vez ustedes tienen oportunidad de viajar, de hacer rutas literarias, les recomiendo en realidad ir a las Canarias, ir a Layún. Hay muchos chinos que están yendo en esos lugares como casi una peregrinación, para darse cuenta la belleza de San Mao, la huella que dejó, de ese espíritu de la mujer liberal, que consideraba que la vagancia era parte de su vida, y que en realidad nunca se sintió identificada por ningún lugar, sino que era un estilo de vida de sentirse siempre extraña en un lugar. Y esta es algunas fotografías de viajeros chinos en el Ayun, en el Sáhara Occidental. También se pueden encontrar algunos lugares, todavía se pueden encontrar personajes incluso que conoció San Mao en esa época. Es muy curioso. Y sobre todo la Palma de Gran Canaria, en Santa Cruz de la Palma, hay instalaciones artísticas de San Mao, también de José María. Si ven esa escultura que tiene que ver con el buzo, fue en homenaje a él porque tuvo justamente el accidente ahí. Y la tumba de José María, que donde yo también dejé una piedra de dedicatoria a esta gran mujer, esta escritora que despertó la mente de mucha gente. Hay 2 películas disponibles. Una es un documental de una directora canaria que se llama La vida es el viaje, y luego La novia del desierto, que tuvo 7 candidaturas en los premios Goya, así que ojalá lo pueden encontrar. Ahora, la importancia de esta gran escritora, yo creo que más allá de eso, era la conexión que San Mao pudo establecer entre China, España, Sáhara Occidental. O sea, estamos hablando de África, de América Latina, por su valentía de saber siempre un poco más, de su curiosidad por el mundo, salir de lo convencional, de lo tradicional. Eso se pueden dar cuenta también de los diálogos que ella tenía con José María en su novela, de ese choque cultural, de la adelantada que ella era en esa época, lo apasionada que era ella por la literatura, por la gente aventurera. Hizo soñar a muchos lectores, les abrió el mundo. Sobre todo le había comentado anteriormente que mucha gente en China, estudiantes, en realidad quieren aprender español porque tenían curiosidad sobre la vida de San Mao, y ella porque en realidad dejó un legado. Y es un ejemplo sobre todo de una mujer independiente y libre, y por ese espíritu aventurero de querer explorar el mundo. Entonces, incluso en el aniversario de su nacimiento, en 2019, Google tuvo su duro, en el 26 de marzo, si pueden explorar, está la imagen, esta ilustración sobre San Mao, esta narradora trotamundo que convirtió y que iluminó la vida de mucha gente. Y ahora, de literatura, yo creo que vamos a pasar al deporte, porque también el tema del tiempo no podemos dedicar todo el tiempo a todas las mujeres, pero estamos hablando de una mega crack
en el deporte, ella es Lang Ping, yo creo que algunos ya las conocen, si han vivido en China y alguna vez se encuentran con un importante partido de voleibol, yo creo que nadie puede olvidar de este nombre tan importante que para los chinos, ellas es martillo de hierro, pero para mí es más que un martillo de hierro. Ya esta chica es una de las, yo diría que una de las mejores jugadoras de voleibol a nivel mundial. Y ella es la exjugadora de voleibol, exentrenadora de la Selección Nacional de China y de Estados Unidos. Ella fue, ha sido en este momento la única mujer oro olímpico como entrenadora y como jugadora, y que pudo defender el título en los años 80, en que en esos años China, los deportes de China no eran muy desarrollados, y que hasta el día de hoy para muchos en el mundo deporte o fuera de deporte realmente es un personaje muy inspirador. Entonces, estamos hablando de que ella entrenó, o sea, ella empezó su carrera como jugadora de voleibol, pero en una época en que China no tenía desarrollado mucho deporte. Estamos hablando más allá de todo este medallero, de esto todo medalla de oro, de bronce, de plata, como entrenadora también del club de Italia, pero en realidad vamos a ambientarnos en la China de la post-revolución cultural 1976, en que China apenas tenía quizás éxito ni siquiera con el ping-pong, apenas ganabas algunos títulos en el ping-pong, uno dice, ay, que los chinos son súper buenos para el ping-pong y no sé qué, estamos hablando de la China de los años 70. Entonces, este equipo de voleibol femenino, en realidad yo siempre digo, Lang Ping más su equipo en esa época, con esa pasión, con este sacrificio personal, con ese espíritu de superación, que lo único que hacían era entrenar, 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 y incluso sacrificar su vida familiar en esa época, de no juntarse con la familia en la fiesta de Año Nuevo, porque el hecho de dejar un rato la pelota de voleibol significa dejar el tiempo al otro equipo contrincante para no ganar el partido. Entonces es un gran legado de espíritu superación. Entonces eso fue lo que marcó Lang Ping y su equipo, y estamos hablando de que un equipo que luego de tantos años de entrenamiento llegó a defender el título en 4 años consecutivos y que ganaron oro olímpico en los Juegos en Los Ángeles en 1984. Entonces, yo creo que es difícil imaginar un poco cómo era el entrenamiento, cómo es la vida de los deportistas en esas situaciones precarias a principios de los años 80. Era considerado como cualquier partido de voleibol era como un partido hoy en Chile tal vez con la roja, o sea, se paralizaba el país, y eso está reflejado en esta película que le quiero recomendar. Está también mi recuerdo de infancia, se llama My People, My Country, es una película de 2019, es una película de varias historias, y una de las historias habla de la historia de voleibol femenino en 1984, en que había que conectar bien la antena para ver la transmisión de ese partido. Yo con la chica, en realidad, a mí me gustan los dibujos animados japoneses, que también estaban llegando a China, pero cuando había partido de vóley femenino, se paralizaba el país, mi abuelo, mis tíos tenían que sintonizar ese canal y me cortaban los dibujos animados, simplemente por el partido de voleibol femenino. Estamos hablando de voleibol, que era realmente la pasión por el vóley es equivalente a la pasión de fútbol en esa época. Y imagínense también en 2008 un partido de cuartos en que tuvo 250 millones de telespectadores chinos, y es un partido que fue presenciado por Hu Jintao y George Bush, porque ese partido, Lang Ping ya era seleccionadora nacional de Estados Unidos. Entonces, para ella lo importante y lo difícil es, y en esa época, porque aún no era seleccionadora de China. Ese partido fue lejos el partido más importante, tal vez también tenía una connotación política, pero el partido perdió China ante Estados Unidos, y luego Estados Unidos pasó a semifinales y a la final perdió con Brasil y se quedó con la medalla de plata. Hay documentales muy importantes también que están dirigidos a esta gran jugadora china. Hay uno que está dirigido por la directora Joan Chen, se llama Iron Hammer, o sea, es el martillo de hierro, que se pueden dar cuenta de la historia de esta gran jugadora, esta gran entrenadora, y también la película El Salto,
que es un poco más reciente y protagonizada por la siguiente mujer que le voy a hablar y es la última de esta sesión. Esta película se la recomiendo 100%, también fue un estreno que se llama El Salto, que tiene que ver con la historia del vóley femenino, y el personaje de Lam Ping fue interpretado por Gong Li, que es considerada la mujer más bella del Oriente. Yo creo que más allá de la belleza de esta mujer, es el milagro del cine chino. Esta mujer en realidad es muy versátil, es para mí una mejores actrices de China. Ella fue la que llevó el cine chino al mundo y que llevó al cine chino en los grandes slam de los festivales de Europa. Es el personaje que tú le pongas a Gong Li, yo creo lo va a interpretar bien, sea una campesina, una prostituta, una trabajadora, una obrera, una emperatriz. Es realmente auténtica y que muchas mujeres chinas han sido muy bien representadas por ella. Pero más allá de su actuación, ella lleva más de 30 años en la industria del cine. Aparte de su belleza, es una gran influencia en el cine mundial, porque ella marcó una época de cine chino en que el cine chino estuvo presente en muchos festivales de Europa, hizo que la gente conociera la historia de China, la historia de las mujeres en China. Ella comenzó su carrera en 1980 y muchos papeles, muchas películas ya son consideradas clásicas y tienen tantas primeras que en realidad debería ser apreciada y son apreciadas hoy en día por el mundo del cine chino a nivel mundial. Entre paréntesis, las fotos que ustedes ven, ella con su esposo, el músico francés más famoso de toda la época, Jean-Michel Jarre, también está ella con el presidente de Francia, pero más allá de eso, ella fue la primera actriz china que fue presidenta del jurado asiático en el Festival de Cine de Venecia. Fue la primera actriz china con más nominaciones en los 3 principales festivales de cine europeo, en Berlín, Venecia, Cannes. La primera actriz china en jurado Festival de Cine de Berlín, la primera actriz china a ganar Festival de Cine de Venecia, en Cannes, en el Festival de Cine de Tokio. Es la única, quizás la primera mujer de la industria cinematográfica con premios individuales, con más premios individuales, y también rostro de L'Oréal, y la primera mujer china que sale en la portada de la revista Time. Entonces ella fue tanta de las primeras que en realidad es realmente admirable, no solo por su manera de interpretar a las mujeres, sino que también su estética, su sentido de estética, su perspectiva al mundo, su visión al cine y sus aportes al cine, ¿no? Y aquí, antes de terminar, quisiera también recomendarles películas clásicas. Obviamente son muchas las que han hecho, he tenido que seleccionar, pero sobre todo por su rol de representar bien las épocas, las mujeres de época, conocer cómo era la época, la sociedad china, la sociedad feudal, la sociedad conservadora, la sociedad patriarcal de China. Por ejemplo, la película Yudou de Zhang Yimou, bueno, uno de los directores más famosos de China, que también fueron pareja en su momento. Sorgo Rojo, que es muy recomendado, ganadora también de muchos festivales. También basada en la novela del Nobel de Literatura Mo Yan, Esposa y concubina, muchos creo que ya lo han visto, Adiós mi concubina. Una de las películas que creo que se desconocen, es un poco más underground, yo diría, que es una película que se llama Eros, que es del año 2004. Es una película trilogía en que hay 3 historias. Una de las historias la dirigió Wong Kar-wai, el cineasta hongkonés, con otra historia también dirigida por Antonioni y Steven Soderbergh. Esta película fue estrenada incluso en Chile en el cine biógrafo, y en realidad también hay un papel muy importante de la Gong Li, que me gustaría que ojalá tuvieran la oportunidad de verla, y también Vivir. Es una película que pasa épocas, también dirigida por el director Zhang Yimou, y La maldición de una flor dorada también. Entonces Zhang Yimou también obviamente fue de los directores más importantes de China en los últimos años. Se considera como el director de quinta generación. En China hay muchos directores que son indicados, que son categorizados como de primera, segunda. Bueno, la quinta fue una de las más importantes porque fue esa generación de post-revolución cultural,
Entonces, coincidieron en la época en que salió como la época de oro del cine chino. Y la última película, que no es china, está dirigida por Rob Marshall, que es el director de Chicago y Piratas del Caribe, que es Memoria de una geisha, en donde Gong Li sale hablando en inglés, interpretando a una geisha. Y con esto espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos, a todas, por escucharme, y espero que le haya inspirado a estas grandes mujeres chinas. Bueno, Carolina, no sé si hay preguntas, quieren compartir. Por supuesto, mira, lo primero que quiero hacer es darte las gracias de nuevo. Si te dije antes que queríamos agradecerte por el trabajo que te diste para preparar esta posición y por la selección que hiciste, o sea, ahora no puedo más que resaltar, porque te preocupaste hasta el mínimo detalle, te preocupaste yo sé que tuviste que hacer una selección porque las mujeres eran muchas, pero te preocupaste de seleccionar mujeres de distintos ámbitos. Trajiste el deporte, trajiste el arte, trajiste la política. Me llama mucho la atención, y yo creo que la gente que nos está viendo también, los visionarias que eran. O sea, estamos hablando de cuánto tiempo atrás. Entonces, que bien elegidos los personajes, de verdad. A mí por lo menos como que me explotaron los sesos y me encantó. Y aquí tenemos Muchas gracias. muchos Oh, comentarios. Y yo creo que hay una favorita por acá también, ¿ah, sí? La China hippie acá Ah, sí. en los Qué comentarios. bien, sí, sí. Mira, Bueno, vamos con las y preguntas. sobre la Dale, China dale. hippie, sí, claro, sobre la China hippie en realidad no es una literatura muy aburrida, como son diarios. Yo creo que la gente también puede seleccionar, o sea, no tienes que ir en orden, entonces puedes seleccionar cualquier título y leer diario de algún minuto, alguna vivencia en el desierto, así que eso se lo recomiendo 100%. Maravilloso. Y yo creo que lo van a agradecer mucho. Mira, Dime, si hay alguna pregunta, ¿sí? muchas. ¿Alcanzamos? Vamos porque Perfecto. vamos a cumplir la hora ya, así que vamos a ir con las preguntitas. Mira, aquí estás preguntando, ¿qué factores hicieron la decadencia del poderío de la mujer china si las emperatrices tenían tanto poder en la gobernanza del país? Muy buena pregunta, porque históricamente China, bueno, ustedes saben que con este 5.000 años de historia, la época feudal era una de las épocas que marcó China en todas sus ideologías, mentalidad. Entonces, efectivamente, después de la dinastía Tang, vino la dinastía Song, que también fue una época muy brillante en cuanto a cultura, a las artes y todo eso. De hecho, fue una de las dinastías que no desarrolló muy bien militarmente, que por eso fue invadida por los mongoles. Entonces, en esa época, la dinastía Song, si se dan cuenta, las vestimentas ya era bastante más conservadora. Es decir, cuando llegó la dinastía Song y acabó la dinastía Han, empezaron a cerrarse un poco más quizás con el tema de la mujer, y eso creo que marcó un hecho importante, porque si se dan cuenta la vestimenta de la mujer en dinastía Tang, que tenía escotes, y quizás la más rellenita, la más gordita, eran consideradas mujeres bellas, pero la dinastía Song era todo lo contrario. Entonces hubo ideas que también conservadoras que fueron cerrando China de a poquito, hasta la dinastía Ming y Qing, y que hicieron que las mujeres nuevamente volviesen al papel tradicional, a la vida convencional, que no se saliera de eso. Obviamente igual hubo mujeres que salieron de las normas. Perfecto. Acá están preguntando en la actualidad, ¿cuál es la mujer más influyente en China y por qué? Eso es una pregunta muy difícil, porque hoy en día las mujeres están tomando liderazgo en muchos sectores. De hecho, por ejemplo, hay una mujer, una científica que ganó también Nobel de Ciencia, y también mujeres que están triunfando en el mundo de la moda, en el mundo de la política. Yo creo que hay muchas líderes en diferentes sectores de China, entonces es difícil nombrar una sola que ejerza un poder, porque son muchas, y hoy en día se le está permitiendo mucho más salir a ejercer ese rol que se le considera como la mitad del cielo, ¿no? Lo que se decía en la nueva República Popular China. Absolutamente. Aquí dicen, quiero comprar los libros de la China hippie. Por favor, repetir los nombres. Ah, sí, Diarios del Sáhara, no sé si quieres que lo escribas acá en Sería el buenísimo en el panel. chat. Vale, Diarios del Sáhara. Están disponibles en Amazon también, ¿eh? Diarios de las Canarias.
y diarios de ninguna parte. Y de hecho, yo recomiendo a la gente que está estudiando chino, cultura china, cuando leen el libro, por ejemplo, de Mafalda, encontrar también la traducción de equivalente en Sanmao, y así le ayuda a aprender chino, y vean que las traducciones son muy divertidas, porque antiguamente ella usaba chino tradicional para traducirlo, y ella pensaba en ese chino coloquial para poder calzar con el lenguaje de Kino, así que yo creo que también serían buenos que lo pudieran comprar en chino. No, y además Mafalda, exquisita. Qué linda mezcla. Sí. Sí. Aquí también están preguntando relacionado al mismo tema el nombre de la película. ¿Cuál de todas? Perdón, la película de... Samao. Hay una que se llama La novia del Sáhara y la otra es la del viaje. Espérate, un momento que diarios, he escrito mal, algo mal, diarios de ninguna parte. Creo que se me cortó el teclado. Puede ser. Una parte. No, pero no hay problema. Sí. Ah, La espérame. novia del Sáhara, la novia del desierto, creo que está mejor hecha porque ya era mucho más reciente y como tenía candidatura para el festival del premio de Goya, creo que es un documental mucho más completo. Perfecto. Aquí al parecer mandaste por el chat a mí, así que lo mandé para Ay, ti. perdón. Sí, No te preocupes, lo acabo ahora de sí. mandar. Sí. Perfecto, ya. Así que ahí están todas las recomendaciones. Y acá vamos a ir a las últimas dos en beneficio del tiempo. Aquí Sí, pregunto, perfecto. se habló mucho sobre la belleza física de la mujer china. ¿Por qué aún es un factor muy importante en cualquier ámbito de la sociedad china? Bueno, yo creo que hoy en día, bueno, yo creo que todavía en todas las sociedades, sobre todo en Asia Oriental, si ustedes se dan cuenta en las redes sociales, el ser bonita, el ser joven, eso da mucha ventaja a la sociedad, pero yo creo que cada vez menos, e incluso o sea, cada vez se le cuestiona menos a la soltería de la mujer, que eso también fue un tema muy fuerte en la sociedad, que se decía que la mujer cuando cumplía 30 era mujer le sobra, la sheng, eso ya no se dice tanto. Entonces, yo creo que es un tema de tendencia y en la medida que también Asia esté conectado con Europa, con ideas quizás, con ideas progresistas feministas, yo creo que eso es cada vez menos, pero sí, todavía está presente eso, pero yo creo que mucha está trabajando en ello para que eso no sea un tema y que la belleza física no tiene que ser más importante que la belleza interior y la actitud y también las carreras profesionales. Perfecto, sí, pues una tendencia a nivel mundial que uno que está reflejando también. Vamos a Sí. ir a la última pregunta. Si pudieras viajar en las épocas en las que vivieron estas mujeres, ¿qué mujer te gustaría ser y por qué? A mí, yo si pudiera elegir dos, porque me gusta mucho el arte y la arquitectura, y obviamente me hubiera encantado ser Lin Huiying y ver lo que todo ella, la belleza, lo que ella pudo ver en China, los lugares patrimoniales, los templos que ella recorrió, los palacios, y aprender a hacer todos esos registros históricos de la arquitectura y apreciar esa belleza que tuvo China en esa época, que solamente hoy, lamentablemente, algunos solo están en los libros y en los registros. Y la otra mujer, obviamente, me hubiera gustado también vivir, o sea, voy a decir la hippie de los 70, la china, vivir en el desierto con los saharauis. Perfecto, buenísimo. Te voy a hacer solamente un comentario que Bárbara dice, yo vi la película Memorias de una geisha y es excelente. Ay, qué bueno. Decirte, Xiao, que tenemos pero muchísimos comentarios agradeciéndote la sesión, que han aprendido mucho, que no tenían el conocimiento de prácticamente ninguna mujer destacada en algún ámbito y que le abriste, pero así la mente tremendamente. Decirles a Muchas todos los que gracias. nos vieron y a quienes estén interesados, este webinar pasa inmediatamente a quedar grabado en nuestro Facebook y la próxima semana lo vamos a subir a nuestro YouTube Confucio UST. Así que, Perfecto. Xiao, gracias, gracias y más gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y me encantó de haber también participado y compartido con la gente. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, de todas maneras. Gracias a todos por participar y gracias a ti en especial, Chao. Y buenas noches 谢谢. por allá. Saichen. Bueno, 再见，谢谢。Jenny.